Entonces, la sección anterior hemos hablado de dos temas fundamentales cuando uno piensa el texto, ¿no? Que son cómo se construye la acción dramática y cómo se construye el conflicto. Ahora falta ver dos últimos elementos que son fundamentalísimos para tener terminado por lo menos la parte básica. El primero es el personaje. Dice, el personaje es esencial para la acción dramática, actuando como el sujeto que impulsa la narrativa. Desde la poética de Aristóteles hasta el teatro contemporáneo, la concepción del personaje ha evolucionado, reflejando complejidad humana y tensión social. Esa es como la dialéctica en el tema del personaje. Si es un personaje dramático, muy emocional, o si es la encarnación de problemas sociales, al estilo brechtiano. Claro. Esa es como la dialéctica. Hay una definición clásica según Aristóteles. Según Aristóteles, el personaje es el sujeto de la acción. Su deseo y decisiones son cruciales para el desarrollo de la trama, actuando como vehículo que lleva a cabo el conflicto y hace avanzar la historia. Marcando la diferencia de que no se llama personaje, sino se llama carácter. Y el carácter, para Aristóteles, simple y sencillamente es el ejecutante de la acción. Sófocles, Esquilo, toda esa mancha, le interesaba más lo que sucedía que las personas. Por eso es que no se puede hablar del personaje, porque el personaje solamente es aquel que ejecuta las cosas, no es ni siquiera muy relevante. Por eso es que no llega a ser un personaje per se. Mire esta maravilla de Máscara. Sí. Dice, la evolución y modernización de los personajes. A lo largo del tiempo, los personajes han evolucionado desde figuras coherentes y completas hacia representaciones fragmentadas. Esta transformación refleja una visión pluralista de la identidad y la experiencia humana, desafiando posiciones y tradiciones. Entonces y a veces ni siquiera es importante escribir personajes, ¿no? Solamente escribir sensaciones, sentimientos, y el personaje ya trasciende incluso en algunos casos el cuerpo humano. Hay versiones de teatro donde ya aparecen cosas pseudo espirituales o incluso espirituales realmente. El personaje ya se compone de otra manera. ¿Y esa imagen de qué es? Es una obra inglesa, no me acuerdo ahorita, pero es una maravilla. El personaje normal tiene una máscara así marcianaza. ¿Cuál será la idea, la apuesta? Sí, marciano. Sí, está muy interesante. Contraste entre personaje coherente y fragmentado. La dramaturgia contemporánea, los personajes ya no son unidades completas. Muchos dramaturgos optan por presentar personajes fragmentados que pueden construir la identidad reflejando tensiones internas y sociales más complejas. Creo que el ejemplo más claro que se me ocurre es la mujer que canta de incendios de Martín Maguad, ¿no? Cuando tú lees la obra, te cuenta la historia de esta mujer náhuatl buscando a su hijo en una primera etapa, pero después se voltea, porque la premisa de la obra es: muere náhuatl. Náhuatl es libanesa, ellos viven en Canadá, han huido de la guerra civil, y se sabe que náhuatl ha estado en la guerra civil. Muere y la escena empieza cuando están con el abogado. Luego dice si hay un último deseo de su madre. La madre no habla. Es una madre normal, una vida tranquila, hasta que en un momento, simple y sencillamente, náhuatl deja. Como que se abandona. La única persona con la que llega a establecer una conexión real es con este abogado. Entonces el abogado les dice a los dos hijos, ¿no? Tengo dos cartas, por favor. Una carta, entréguensela a su papá, ¿cuál es su? Y la otra, entréguensela a mi hijo perdido. Y ahí empieza la historia. Náhuatl se embaraza niña, sus papás le obligan a regalar al niño, y la abuela de Náhuatl, que es una persona muy interesante, le dice: la única manera en la que vas a salir de esto es saliendo de acá del pueblo, aprendiendo a leer y escribir. Está lleno de detalles hermosos, ¿no? Le dice la abuela. Y cuando
sepas leer, escribir, regresa. Y en mi tumba escribe mi nombre. Nadie sabía escribir en esos aldeas. Entonces Nahual se va, regresa, escribe el nombre de la abuela. Son todas escenas maravillosas. Pero en la búsqueda paralela de Nahual a su hijo y de los hijos a su papá y a su hermano mayor, aparece este personaje, la mujer que canta, que es casi una heroína en toda la cadena de pueblos que visitan, tanto, bueno, ya los grandes, ¿no? Entonces, en un punto te das cuenta que la mujer que canta es Nahual. Entonces te está mostrando otra parte del personaje, un personaje fragmentado, no de una manera muy postdramática en el que tú puedas decir, uy, no entiendo nada, tengo que unir pedazos, porque en la obra misma se unen los pedazos, pero de una manera magistral, ¿no? Nahual, lo mejor que he leído yo los últimos años, ¿no? Sí, está vivo y por eso no vamos a hacer sus obras. Claro, está vivo. Pero antes eso era imposible. No tenía la idea de que escribía personas. En este caso, Nahual ha escrito una persona maravillosa como Nahual, ¿no? Una heroína de guerra prácticamente, un ícono de la libertad. Y a medida que los chicos van encontrando la hija, no recuerdo, es el hijo o la hija que sí lo toman en serio, se dividen, ¿no? Uno está buscando al papá y el otro está buscando al hermano. La chica del papá, el chico del hermano. Y lo que va encontrando ambos es pues, una heroína, un ícono de la libertad, de la lucha por los derechos. Y en cambio la persona que conoce los hijos muy receptivos es una mujer ida y callada. No voy a hacerte el spoiler. Hay una película, pero la película no es ni siquiera remotamente cercana a lo que está en la obra escrita. Construcción simbólica del personaje versus representación psicológica. Entonces esta es otra dicotomía. Cuando sale el personaje de las obras chejovianas en adelante, el personaje ya es un ente psicológico complejo, muy complejo. Entonces eso entra en boga. Entonces esto va de la mano con el nacimiento de la técnica Stanislavski, llega a Estados Unidos. En Estados Unidos y en Inglaterra se empieza a escribir teatro muy complejo y psicológico. Harold Pinter, mucho Harold Pinter, Arthur Miller, Albee, el mismísimo Tennessee Williams, ¿no? Y ahora eso deviene Bernard Marie Cortés, que debió seguir vivo si no se hubiera suicidado. David Mamet es una de las personalidades del teatro más importantes de la última época, ¿no? Pero hay otra onda, que es una construcción en el que el personaje no es una persona, sino un símbolo, un ícono de un concepto más complejo, tipo máquina Hamlet, que Hamlet es la encarnación del pueblo, mientras que la madre Hamlet es la encarnación del Estado, ¿no? Entonces no son personas, son símbolos. Dice, hoy en día los personajes, el personaje se considera más una construcción simbólica que una mera representación psicológica. Esto permite explorar el significado detrás de la acción y el conflicto desafiante, desafiando las nociones convencionales de la psicología humana en el teatro, ¿no? Ya estamos en otra era. A veces para bien, a veces para mal, ¿no? Pues, caracterización y desarrollo de los personajes. Hay una caracterización directa cuando uno escribe. Ejemplo, bueno, caracterización directa se manifiesta cuando las cualidades del personaje son expresadas de forma explícita, ya sea por el diálogo o las descripciones del dramaturgo. Este método permite una representación clara de las motivaciones y conflictos que enfrentan los personajes. Esto es del teatro de antes de Ibsen, Chekhov, básicamente, ¿no? Cuando el personaje era lo que veías. Entonces, la construcción del diálogo era clara y concreta. Nada más profundo que eso.
se cabe todavía el análisis del subtexto, pero es un subtexto más para un análisis personal, porque la idea, las intenciones, todo es claro desde el inicio. Piensa en Macbeth. Macbeth no es una novela policial donde Macbeth y Lady Macbeth están escondiendo los planes son claros desde el inicio, y la resolución del final es clara desde el inicio, desde el inicio del tercer acto, el quinto acto, cuando ya se sabe cómo vencer a este villano, ¿no? Entonces, esa es la caracterización directa. Entonces tiene sus matices la caracterización directa. El diálogo como revelador, y está puesto Hamlet. El diálogo desempeña un papel crucial en la caracterización directa. A través de sus propias palabras, un personaje puede autodefinirse, ofreciendo una visión clara de sus motivaciones internas y conflictos, pero también puede crear disonancias entre lo que dice y lo que hace. El monólogo de Macbeth, de Hamlet, es claro en ese sentido, clarísimo. Ahí él se pinta de cuerpo entero como persona, ¿no? Como personaje. Es un príncipe más dedicado a la poesía y a las letras, a la filosofía, que no es una persona de acción y que no sabe si es que proceder en acción o dejar pasar las cosas, ¿no? Entonces revela su fragilidad y al mismo tiempo revela todos sus planes. Dices, Peter O'Toole, no, es un griego muy famoso, ahorita no recuerdo el nombre, muy famoso. La exposición por otros personajes. La información sobre un personaje puede ser presentada a través de lo que otros personajes dicen. Estos mecanismos no solo contrasta percepciones, sino que también genera tensión dramática, enriqueciendo la narrativa al ofrecer múltiples perspectivas. Pero igual sigue siendo directo. Lo que pasa es que otro personaje revela lo que el mismo personaje no revela. Pero sigue siendo directo. Ese es un poquito más interesante. La manera como escribía Shakespeare en este tipo ya es hasta básica. Donde radica la belleza de Shakespeare es que tiene unas intrigas muy armadas y tiene un lenguaje precioso. Claro. Pero sobre todo intrigas muy armadas, un modo de exponer las cosas muy singular, porque la idea general ya existía, no tenía ideas originales en ese sentido, trabajaba con tradición oral, o con cuentos tradicionales de diferentes regiones. Caracterización indirecta, esto es más como se escribe, bueno, no ahora, porque ahora es mucho más fragmentado, pero como se escribía del siglo XX y por ahí. Dice, la caracterización directa se establece a través de las acciones y comportamientos del personaje. Aquí el dramaturgo permite al espectador inferir las cualidades del personaje basándose en lo que hace en lugar de lo que dice, ofreciendo una comprensión más profunda. Y esto es una obra rusa, no me acuerdo cuál es. Justo en la mañana le puse la imagen. Ay, señorita Julia. Señorita Julia. Esta es señorita Julia de Strindberg, ¿no? Donde uno, si lee el original, bueno, creo que en mi adaptación también llego, creo, al mismo estilo, un poco, no voy a decir que tengo el estilo de Strindberg, ni a balas, pero sí uno va conociendo al personaje más por lo que hace que por lo que dice. Claro. Porque los personajes dicen cosas y terminan siendo otras. Como el caso de Juan, ¿no? Ajá. Claro. Precisamente Juan. Y en realidad Julie también. Claro. Uno tiene que bucear en lo que ve más que fiarse en lo que dice. Y acá sí cabe su texto, y esto es un invento casi exclusivo chekhoviano. Obviamente Strindberg y Ibsen lo hacen, pero creo que el maestro es Chekhov. Con su Serebiakov, con su tío Vania, el tío Vania en especial, ¿no? Tío Vania. Bueno, por acá te va a aparecer todo. Acciones físicas y gestualidad. Estos son los regalos de la compañía de teatro físico del Perú. Los regalos, me encantan las máscaras. Las acciones físicas y los gestos revelan aspectos esenciales de la identidad y del personaje sin necesidad de palabras.
En el teatro contemporáneo el movimiento cobra protagonismo destacando que el corporalismo expresa la esencia del personaje. ¿Y cómo se escribe esto? Con acotaciones. Entonces, hay dramaturgos en el cual la acotación ya cobra otra dimensión. Sin embargo, empiezas, aún así, por ejemplo, tipo el mismo Lorca, en la caracterización del personaje tienes información interesante. En el caso Perlin Plin, en el caso las mujeres de Bernarda Alba, ¿no? Todas tienen una caracterización blindada por Lorca en sus acotaciones. Sí. Martirio parece hombres, alta, rasgos duros, ¿no? Adela más bien es pequeña, curvilínea, bonita, ¿no? Entonces ahí hay y si tú le quitas eso al personaje escrito por Lorca, no es Bernarda Alba. Y eso está escrito así por Lorca. Y ahí cabe en 7000 análisis, ¿no? ¿Por qué Lorca escribe a Martirio como hombre? La describe como un hombre. Y Adela como las mujeres de Lorca, ¿no? Voluptuosas, bellas, ¿no? Claro. Hermosas, indomables. La novia es indomable, Adela es indomable, Yerme es indomable, ¿no? La novia de hace 5 años es indomable, Belisa es indomable. Claro. Entonces son mujeres fuertes. El silencio e inacción. El silencio puede ser una herramienta poderosa en la caracterización. Lo que un personaje no dice puede revelar las tensiones internas y contradicciones, invitando al espectador a descubrir la dinámica oculta del personaje. Esto es básicamente Harold Pinter. Harold Pinter escribe muy poco texto y deja el silencio hablar. Y ese silencio es o completado por acotaciones o o por no es obvio lo que quiere Pinter. Y es mucho, por ejemplo, el cine actual de suspenso bebe mucho de Harold Pinter. Me acabo de ver, estoy viendo un dorama de Random en Netflix. Y estaba viendo justamente como lo más luego que lo veo, pues me estoy trabajando, estoy escuchando, de vez en cuando miro, y cuando veo una escena buena lo cambio al idioma original, para ver la actuación, ver la actuación. Y los doramas están llenos de silencio. Las intrigas, los misterios están llenos de silencio. Es más, no hay respuestas afirmativas ni negativas. Todos los dilemas que yo he visto 2 doramas, pero en esos 2 veo que las respuestas nunca se dicen. Eso es muy interesante de analizar. Ahorita acabo de ver una escena de una madre con su hija. ¿Quién tiene cáncer de estómago? ¿Acaso eres tú? Y la chica, mira, nunca le dice nada. Ajá. Obviamente actuación excelsa, ¿no? Claro. Y la mamá la abraza. Y ahí recién llega el texto. El texto es en off, o sea, características que tienen los doramas, ¿no? Pero es interesante cómo esta manera de escribir sigue siendo muy utilizada, porque es efectivísima. Claro. Y el maestro es Harold Pinter. Interacciones y decisiones. Las decisiones tomadas por los personajes en situación crítica ofrecen una ventana a su verdadero carácter. En momentos de conflicto destacan la naturaleza del personaje, mostrando su esencia a través de las acciones bajo presión. O sea, cuando uno usa el personaje construido de manera indirecta, en algún momento tiene que salir la verdad. Entonces, esa verdad es de cierta manera revelada. En un momento álgido. Ejemplo, Muerte de un viajante de Arthur Miller, donde el personaje, no me acuerdo cómo se llama, bueno, el viajante está deprimido,
su hijo mayor, que iba a ser estrella de fútbol, deprimido, se autosabotea todo el tiempo, y de pronto la tensión entre los personajes es tan fuerte que se acaba revelando la verdad, pero ya por necesidad, ya no, o sea, ambas personas no lo pueden contener, que es que cuando metió la pata el hijo mayor va a buscar a donde estaba haciendo su... O sea, un viajante era alguien que vendía casi puerta a puerta, iba a los negocios surtiendo de cosas raras, ¿no? En esa época no había camiones grandes, el viajante iba colocando sus productos de su compañía, prácticamente tiene tiempo, ¿no? Entonces va donde sabía que iba a estar su papá, va al hotel donde siempre, a veces cuando lo llevaba iba, toca la habitación y se da cuenta que está con otra mujer. Y que no es algo fortuito, sino que es como es su amante. Claro. Entonces ya explota. O sea, todo el tiempo no se dicen verdades, muerte de un viajante, se van disimulando las cosas se van enrollando porque nadie dice la verdad. Al final sale la verdad y el viajante acaba suicidándose por la presión de las cosas, ¿no? Pero recién me estoy dando cuenta de ese nivel de análisis en muerte de un viajante, ¿no? O sea, todo se complica porque nadie dice la puta verdad y así se enreda. Justamente porque nadie dice la verdad, se enreda. Interesante. Y esos son maestros pues, de la dramaturgia. Muerte de un viajante. El arco de transformación el arco de transformación sigue la evolución del personaje desde el inicio hasta el final de la obra. Este proceso, ya sea interno o externo, debe estar motivado por el concepto central, como se ejemplifica en la agnórisis de Aristóteles. Entonces, tiene que el personaje debe cambiar entre el inicio y el final de la obra. Si no sucede, ¿se puede considerar que está mal escrita? No. Pero es como lo tradicional. Claro. Serán personajes que se fijan en el tintero, personajes ocasionales, que incluso hacen cosas importantes y después desaparecen. Entonces sí, ya no se usa mucho, pero sí es recomendable. Una estructura aristotélica es un personaje principal o secundario, que el personaje evoluciona. Como que es lo que dice la construcción de personaje, ¿no? Claro, ese es el desarrollo del personaje. Claro, no ves mucho de videitos de analistas de cine y todo, ¿no? No hubo desarrollo del personaje. Claro, se espera que se cambie, ¿no? Claro, o para mejor o para peor. Claro. Creo que un gran ejemplo de esto también es nuevamente Harold Pinter con The Caretaker, ¿no? El portero. El portero es un pata que está redimiéndose y después se va a la mierda porque es un adicto, ¿no? Eso es un desarrollo de personaje interesante. Pero en la dramaturgia actual ya no es indispensable que haya un desarrollo de personaje. El personaje puede permanecer. Entonces ahí lo que tiene que pasar es que otras cosas tienen que evolucionar si no evoluciona el personaje. Si no se vuelve algo aburrido. ¿Se puede? Claro que se puede. Puedes escribir una obra sobre cómo un personaje no cambia, no se desarrolla, y el mundo cambia a su alrededor y el mundo lo empieza a sacar la mierda, ¿no? Claro. Y como no cambia, no hay desarrollo de personaje, revienta, muere, yo qué sé. No habría otra solución más que la muerte. Si el mundo ya te aplastó. Los personajes estáticos, ahí va, justamente, ¿no? Los personajes estáticos que no cambian a lo largo de la obra pueden servir como un constante significativo de los que se evolucionan. Estos personajes destacan por la capacidad de revelar contradicciones sociales y sin resolución emocional. Esto es de Canto, ¿no? Sí, es Bielopoli. No, Bielopoli, sí me estoy equivocando, no. Bielopoli. Acá no hay desarrollo de personaje, ningún tipo de personaje de Canto, ¿no? Entonces, una vez que tengo más o menos la estructura de qué voy a hablar, que es la acción dramática, luego tengo mi conflicto bien estructurado, tengo mis personajes delineados, lo siguiente es ya escribir diálogo. O sea, hasta ahí no has escrito diálogo. No has escrito ni mierda. Tienes el esqueleto y visos de personajes y cómo se van a desarrollar en la historia o cómo no se van a desarrollar en la historia. Pero acá ya se empieza a escribir.
El diálogo es fundamental en la dramaturgia, ya que no solo comunica información, sino que también revela la psicología de los personajes, de los conflictos, configurando la acción dramática. La manera de existir de la acción dramática y la dramaturgia es el diálogo. Esto es más profundo de lo que hemos hablado del diálogo, que era el diálogo, el monólogo, el soliloquio, la parte y el diálogo coral. Esto es más ya técnica dramatúrgica per se. Función del diálogo en dramaturgia. El diálogo en el teatro tiene múltiples funciones, pero su principal objetivo es vincular la acción y revelar el conflicto de manera orgánica. A diferencia de otros géneros literarios, el teatro carece de un narrador omnisciente. Por lo tanto, es a través de las palabras de los personajes que el público descubre los detalles esenciales de la historia y las dinámicas entre los personajes. Esta función es la clave en el desarrollo de la obra, pues el diálogo debe ser funcional y significativo, evitando el riesgo de ser expositivo o redundante. Ahí está la parte difícil del diálogo. Y viene de una discusión que ya hemos hablado bastante, que es compleja también, que es lo mimético versus lo diegético. Lo mimético es el teatro, imitación de la realidad, el diálogo real, y lo diegético es lo narrado. Entonces, hay diálogo diegético, pero ¿cómo haces que esa información narrativa, información adicional, no se vuelva inleíble o inactuable, que sean textos vacíos? Por ejemplo, ¿no? Si yo escribo, Juanita, si mi hija es la hija de fulano de tal, doy toda la biografía de la hija, del personaje, la gente va a decir, nadie habla así. Aburrido, porque no avanza la historia. Lo que a la gente le gusta es que la historia se desarrolle, que avance. Pero si es que se va a quedar en el diálogo, en un solo texto todavía o en dos, la historia se trabó y eso lo va a sentir como relleno. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando estaba escribiendo la adaptación de Yuli, los momentos de revelación del acto segundo, porque hay actos solamente que no están puestos per se. Que es cuando Yuli le empieza a decir las verdades a Juan y Juan las verdades a mí. Y les da mucha información. Como yo recuerdo que sudé frío cuando escribimos la parte en la que Yuli revela que su papá mató a su mamá. Y es diegético puro, ¿no? Porque está ahí, sí que deberías confiar en tu papá. Confía en mi papá, es que tú no lo conoces. ¿Cómo que lo conozco? Es casi mi padre, lo conozco mejor que tú. Y le dice, y le cuenta, ¿te acuerdas de Peláez? Ahí empieza. Sí, el asistente de tu papá, estás dando información. Y ahí le cuenta la historia de la infidelidad, todo, y se lo narra. Solamente que ahí creo que fue feliz, porque sí es una escena bien hecha. A mí me gusta personalmente, de que le va soltando las pepitas, jugando al desconocimiento de Juan, ¿no? ¿Te acuerdas de mi mamá? Pues que sí, era mujer hermosa, triste, solo que muy triste, ¿no? Se suicidó, mi hermano se suicidó. ¿Cómo se suicidó? Y ahí le cuentan, ¿no? Ahí viene, ¿te acuerdas de Belán? Y ahí ya, esa escena la validamos bastante, se la leía a mis alumnos del colegio y les gustaba mucho, les dije, ya queda. Pero sí, es muy difícil dar información narrativa sin que el espectador o sin que el mismo actor no sepa qué hacer, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta, el actor no sabe qué hacer con ese tipo de textos, ¿no? Entonces, ¿qué dice Aristóteles al respecto? Porque Aristóteles siempre dice cosas, ¿no? Aristóteles en su poética ya subrayaba la importancia del léxico, discurso o dicción, como uno de los 6 elementos esenciales del drama, resaltando que el diálogo no solo debía comunicar hechos, sino que debía hacerlo de manera estética y coherente con los personajes.
Lexis. El diálogo como acción, y esto es quien le tiene a Virginia Woolf. Y esa es la gran lista, tremenda. Uno de los principios más importantes en dramaturgia es que el diálogo es acción. Esto quiere decir que cada palabra dicha por un personaje tiene una intención, una consecuencia y un impacto en el desarrollo de la trama. En palabras de David Mann, que estoy leyendo sus libros por pedacitos porque todavía no los he comprado. El próximo mes ya toca por fin comprar un libro de David Mann. Dice, el diálogo no es solo una conversación, sino una lucha por el poder. Esto lo dice en Tres usos del cuchillo, que es como un libro magnífico de David Mann. Enfatiza que el diálogo dramático debe ser siempre una negociación, una confrontación, un intento de lograr un objetivo. Ejemplo, ¿quién le teme a Virginia Woolf? De Edward Albee. El diálogo entre Marta y George es un campo de batalla, pero brutal es ese campo de batalla. Cada palabra, cada réplica tiene un objetivo oculto y un subtexto de manipulación, frustración y dolor. Este tipo de diálogo genera un dinamismo que mantiene la atención constante entre los personajes, transformando el lenguaje en acción. ¿Quién le tiene a Virginia Woolf? Esto es ya lleva a un nivel de maestría. El ¿quién le tiene a Virginia Woolf? Es una pareja mayor, se va a la fiesta de los universitarios, invitan una pareja de universitarios jovencitos a su casa y juegan, empiezan una especie de juegos que son brutales, donde se van diciendo verdades a medias entre los dos, y los otros dos personajes están como en medio, a veces se contribuyen a uno y el otro, hasta que explota el diálogo cuando Marta, cuando ¿cómo se llama? George, no recuerdo cuál de los dos, si George o Marta, finalmente revela que el hijo del cual hablan durante toda la obra, que es su orgullo, es un invento. Nunca tuvieron un hijo. Básicamente el odio que los unía es ese hijo. Y ese hijo nunca existió. Es brillante. Pero los textos son de una crueldad inusitada. ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Es para actores maduros, así como Miss Taylor en serio. Es muy duro ese texto, es brutal. Es para actores en serio. Pero se puede. Claro. Lo hace Albee, ¿no? Lo hace con una maestría brutal en esta obra que es una maravilla. Esta es una película. El diálogo como revelador de relaciones. El diálogo también sirve para establecer las relaciones de poder, efecto o conflicto entre los personajes. La palabra intercambiada no solo transmite información, sino que también expresa las jerarquías, las alianzas y las tensiones que subyacen en las interacciones. ¿Cómo tú muestras que alguien tiene poder o ausencia de poder? Por la relación que tienen los personajes, ¿no? ¿Cómo fulano trata a sutano si es rey o cómo fulano trata a sutano si es sirviente? Y eso está en el diálogo. Está inmerso, ¿no? Eso usted se ve interesante en Breakfast. Pero acá hay otro ejemplo más interesante, ¿no? Este es Esperando a Godot. En Esperando a Godot de Samuel Beckett, el diálogo aparentemente banal entre Vladimir y Estragón revela una relación de dependencia, incertidumbre y desesperación mucho más profunda de lo que las palabras sugieren en la superficie. A través de repeticiones, silencios y frases inconclusas, Beckett muestra la vulnerabilidad existencial de ambos personajes. Y esa vulnerabilidad solo aparece en el diálogo, a veces en el diálogo incoherente, las frases a medias, que te desesperan como lector y como espectador. ¿Sientes que no avanza? Como el famoso... ¿Qué tal? Tienes que ver. Es eso, ¿no? Esperas que alguien lo termine. Pero esas relaciones están en el texto. Si no traes el autorreferencial, ¿no? La manera como Julie trata a Juan en un momento y cómo lo trata después. Ahí
se revela un cambio de poder claro, manifiesto a través del diálogo. Estilo y estética del diálogo. El estilo del diálogo en una obra de teatro está íntimamente ligado con al contexto en el que se desarrolla la obra, como los personajes que la pronuncian. El dramaturgo debe construir un lenguaje adecuado a la época, el ambiente social y la psicología de los personajes, a la vez que lo dota de ritmo, musicalidad y subtexto. Esa es la parte difícil. Eso es lo que diferencia a un buen dramaturgo de un mal dramaturgo. El ritmo. Que tenga ritmo. Como pausas y como aceleras. La manera más fácil de pausar, cambiar de escena. Entra o sale un personaje. Entonces puedes tener, por ejemplo, en el tema de Virginia Woolf, se empieza a dar artillería pesada y de pronto uno de los dos personajes jóvenes se manda un peso naif, ¿no? ¡Ay, qué bonitas tus cortinas! Y se baja. Entonces el espectador a veces se sobreestimula y no le gusta lo que ves, se va. Entonces estás así, eso pasa mucho con que tiene energía. Estás así, lo álgido y de pronto y descansa. Claro. Y el actor también descansa, ¿no? El actor se explota. Es una explosión bonita, interesante. Entonces hay como una dicotomía actualmente, el texto natural versus el texto estilizado. El texto natural, naturalismo. La naturaleza, el naturalismo en el diálogo busca que las palabras imiten el habla cotidiana, con sus vacilaciones, incoherencias y repeticiones. El dramaturgo del naturalismo, como Ibsen o Chekhov, utiliza el diálogo para crear un sentido de autenticidad donde las convenciones revelan de manera sutil el estado emocional de los personajes y las intenciones sociales. Y esto es el Giovanni. Es justamente la escena en la que el Giovanni está por bajarse a Serialiakov. Dice el ejemplo, el Giovanni de Chekhov, el diálogo entre los personajes es aparentemente trivial, pero están cargados de subtexto, las palabras no dichas, las pausas y los silencios transmiten las frustraciones y los deseos reprimidos de los personajes. Como señala Raymond Williams, el poder del diálogo en Chekhov reside en lo que no se dice, no lo que subyace bajo la superficie, en lo que subyace bajo la superficie de la conversación. Ese es el invento del Chekhov, y en el cual se vuelve un maestro. El tío Bani es todo sí, todo es gracias, todo es amabilidad, todo hasta sujeción a Serialiakov. Y todas las interacciones con Elena, la esposa joven y bella de Serialiakov, son del deseo vuelto palabra, palabra oculta en sí. No le dice nada, pero le dice todo, le dice que la ama y todo. Entonces en un momento ya el pato se raya y se intenta bajar a Serialiakov. ¿Cómo sería un texto estilizado? Dice, en la dramaturgia más contemporánea y postdramática, el diálogo puede alejarse de estas búsquedas de realismo para volverse más estilizado, simbólico o poético. En autores como Heiner Müller o Salah Kane, el diálogo puede fragmentarse, volviéndose incoherente, incluso romper las expectativas de la realidad natural para reflejar un estado emocional o filosófico particular. A través de un diálogo natural, no puedes transmitir información, ideas muy profundas. Las ideas profundas requieren metáforas, requieren anáforas, hiperbatones, o requieren silencio. Ejemplo, la famosa Sarah Kane con Klins, ¿no? Klins de Sarah Kane. El diálogo es reducido al mínimo, lo que crea una atmósfera de violencia contenida y sufrimiento. La palabra está tan fragmentada que parece más una representación de la imposibilidad de la comunicación que un verdadero cambio. Es una obra brutal, es admirable. Es en un hospicio donde torturan gente para curarla. Mira la violencia del escena.
Sarah Kane se suicida, ¿no? Por algo escribía cosas así, ¿no? Sin embargo, Sarah Kane no está dentro del texto, yo qué sé, con aire poético, sino todo lo contrario, es hiperrealista, es un texto hiperrealista. Y esa obra es inmirable, ¿verdad? Entre mucho teatrista joven, bueno, no sé si ahora, pero hace 5 años, todos quieren hacer Sarah Kane. No saben a lo que se mete. Sí, su salud mental, sí. Por ejemplo, cuando conocimos a tú no querías hacer Sarah Kane. Sí. Pero era porque algo diferente, conocían recién a la medio. Ahora ya tú ya es todo una. Dice, el ritmo del diálogo. El ritmo del diálogo es otro elemento clave de la dramaturgia. Un buen dramaturgo controla el flujo de las palabras, alternando momentos de intensidad con pausas enérgicas. Este ritmo puede acelerarse puede acelerar o desacelerar la acción, marcando los momentos de mayor tensión dramática. Ejemplo, las famosas obras de Harold Pinter. El diálogo está caracterizado por lo que se ha denominado pausas pinterianas. Estas pausas son espacios de tensión que, lejos de detener la acción, intensifican el conflicto. El uso del silencio y la espera generan una sensación de amenaza latente, como en El portero, donde los personajes se enfrentan más en lo que callan que en lo que dicen. Esto no es El portero, este es hoy es mi cumpleaños. Es una obra brutal. Hoy es mi cumpleaños. Que 2 patas entran a la casa de un pata y empiezan a amenazar, a extorsionar. Así. Es violentísima la obra. Hoy es mi cumpleaños. Diálogo como revelador de personajes. Uno de los aspectos más especiales del diálogo en dramaturgia es su capacidad para revelar el carácter y la psicología de los personajes. Como apunta Stanislavski, en Un actor se prepara, las palabras no deben ser ornamento, sino la revelación de una verdad interior del personaje. El diálogo puede exponer no solo lo que un personaje piensa o siente, sino también lo que intenta ocultar a través del mecanismo, de mecanismos como en su texto. El silencio, las contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen. Entonces, cómo se revelan las intenciones es a través del diálogo, y el diálogo es al mismo tiempo pues es el diálogo. Entonces, obviamente hay 2 tipos de diálogo interesante acá. Bueno, 2 tipos de cosas interesantes: el subtexto y la psicología del personaje. Acá, no sé qué pasa, bueno, no importa. El diálogo como revelador de situaciones. Además de revelar a los personajes, el diálogo es fundamental para situar al espectador dentro de la trama, proporcionándote este contexto, espacio y tiempo, y sobre todo las dinámicas de poder y conflictos entre los personajes. Eso también ya lo hemos hablado. La exposición dramática. El diálogo puede cumplir una función de exposición donde los personajes revelan información esencial sobre la situación dramática. Esta exposición puede ser manejada con sutileza para no parecer forzada, lo que requiere equilibrio entre lo que los personajes dicen y lo que el público necesita saber. Es lo que te decía al inicio. Es muy difícil tener esta medida de información necesaria que tienes que vertir sin ser diegético, siguiendo las reglas de la vida. Entonces, eso es difícil. Un ejemplo es en La casa de Bernarda Alba de García Lorca. Los diálogos iniciales entre las hijas de Bernarda establecen el ambiente opresivo y las tensiones dentro de la casa, mientras que al mismo tiempo ofrecen una exposición detallada de la situación familiar y social que define el conflicto central de la obra. La obra empieza con las sentencias, ¿no? Que dicen, que no van a salir por 20 años, 10 o 20 años, no recuerdo. Y eso ya te da una relación de que las chicas están oprimidas por su madre. Claro. Y de ahí encima, cómo se oculta la información entre ellas y cómo, de cierta manera, revela información a Bernarda para ganar su favor, y cómo todo eso se configura, y también se expone una dinámica
y se da una cantidad de información brutal, ¿no? Sobre Pepe el Romano. Pepe el Romano no aparece en toda la obra y tú sabes, hasta te imaginas cómo es Pepe el Romano. Y te lo están narrando. El Pepe el Romano nunca aparece. Bueno, aparece al final, ¿no? Claro. Pobre ni habla. Diálogos y psicología, acá se me olvidó. Bueno, diálogos y psicología del personaje. El diálogo también puede revelar la psicología de los personajes a través de la selección de palabras, tono, ritmo y estilo de habla. Personajes de diferentes clases sociales, contextos culturales y psicológicos tendrán estilos de diálogo distintos, lo que ayuda a construir su individualidad. Es también algo muy difícil. ¿Cómo haces que cambie el estilo de habla entre uno y otro? Sin que parezca un chiste. ¿Tú has visto la obra de Gabriel? ¿Cuál? Donde están Tuno y Franquito. ¿Cuál? ¿El entierro de máscaras? No, es una de Gabriel de clase Z, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo de cómo no se escribe eso. Gabriel es un chico muy joven, ¿no? Tiene mucho que aprender. Gabriel construye un diálogo entre dos delincuentes, ¿no? Dos sicarios. Y uno va a reclamarle al otro porque ya no quieres sicariar. O sea, porque ya no estás activo, ¿no? Y es que el pata encontró a Dios y al final te das cuenta de que en realidad es porque tiene cáncer y está muy enfermo, entonces antes de morir quiere hacerse con Dios. Claro. Ahí te das cuenta el pasado mormón de Gabriel. Hay cosas muy interesantes de analizar. Pero son chicos de barrio, supuestamente, y escuchan jazz, o sea, no hay una relación directa entre lo que quiere mostrar Gabriel y lo que efectivamente muestra. Entonces, cuando iban a ir a la muestra regional, él me dice, dame una crítica, y yo le dije, la primera es esa. Si tú has situado tu obra en Perú, ponle que salsa, que escuchen la voz, que escuchen claro. que escuchen al gran el colombiano maravilloso. Willy Colón. No, es Arroyo. El Joe Arroyo, que escuchen Willy Colón, ¿no? O salsa de barrio, claro. Salsa de barrio actualmente, ¿no? El mayimbe, el ensamble, cosas que escucha la gente en su casa, ahí en el Callao, pero no le vas a poner que escuchan jazz. No, pues no tiene coherencia. Ya. Entonces, esos son errores importantes. Entonces, como tú revelas la psicología del personaje, sin revelar todo. Bueno, el ejemplo, en Macbeth de Shakespeare, los monólogos de Macbeth revelan su progresiva descomposición psicológica. A medida que avanza la obra, el diálogo se vuelve más fragmentado, caótico y lleno de imágenes perturbadoras, reflejando su descenso a la locura. Este es Banquo, ese es Banquo. Bueno, ese es Banquo, el amigo de Macbeth, que después lo acaba matando, sabe la verdad, el Banquo se lo mata. Creo que Macbeth es preciso, a pesar de que es un diálogo muy directo. El diálogo cambia mucho a lo largo del deterioro psicológico de Macbeth. Pasa a ser un tipo nice, a hablar en incoherencias en algún momento. Y Lady Macbeth mucho peor, pasa a ser la artífice intelectual de toda la violencia, a ser una loquita que ya ni puede hablar. Que lo único que hace es subir con su almohada y su cuchillo y matar al rey una y otra vez. Entonces, eso para mí es muy, muy complicado. ¿Cómo reflejas el estado psicológico de una persona? Es el diálogo. Pero ¿cómo lo escribes? Pero ahí hay otros soportes, ¿no? O sea, porque... Ok, ya, me voy a poner en caso de que sea un cat así muy inicio, ¿no? Ni aunque fuera misio. O sea, ponte en el reto de escribir, por ejemplo, a un personaje deprimido. Es fácil, bueno. Le pones a alguien que hable mucho y el que calla.
Claro, con un contraste. Aunque eso no es muy deprimido, ¿no? Se comprobó que los ejercicios más intensos son los que más hablan. Ajá. Entonces quizá también podrías jugar al otro juego, ¿no? Es decir, que el otro es deprimido. Entonces por ahí, por eso es que es muy importante que se revelen en relación los personajes. O sea, es muy raro, salvo el teatro shakespeariano y de esa época, que el personaje se autorrevele. Ahora, si el personaje se autorrevela, lo es como hasta aburrido, ¿no? Pero así es Shakespeare. Claro, eso sí, eso es fan de... Claro, obviamente que tiene otro plus, ¿no? Claro. O sea, la belleza de la intriga está en otro lugar. Pero ahora si tú escribes una película así, nadie la va a ver. Va a ser Vaguito 2. Vaguito 2 o sube a mi nube 2. Su texto en el diario. Ese también está en el otro, que se ha movido de... Su texto es la información que oculta bajo las palabras dichas por los personajes. En Stanislavski, el subtexto es lo que está implícito en la frase, lo que el personaje realmente siente pero no dice de manera explícita. El subtexto puede comunicar deseos reprimidos, mentiras, secretos o miedos, añadiendo capas de complejidad al diálogo y exigiendo al espectador una lectura más activa. Ejemplo, un tranvía llamado Deseo. Mira esta puesta de un tranvía llamado Deseo. Es minimalista, me encanta. ¿Es un tranvía? Sí, es español. Blanche Dubois utiliza un lenguaje lleno de florituras y evasiones, pero el subtexto de su diálogo revela su desesperación y su temor a envejecer. Las contradicciones entre lo que dice y lo que verdaderamente desea conforman un conflicto interno y la trágica naturaleza de su personaje. Porque Blanche te habla todo bello, te florea y te enamora, ¿no? Claro. Pero ella hace eso porque no quiere que no la mires a ella. Y si quiere que la mires, quiere que mires su belleza, no que mires a la persona. Y eso aparece manifiesto en este penúltimo diálogo, cuando el amigo de Stanley va y la confronta. O sea, a mí, como yo no te quería acostar y te acostabas con medio mundo en el pueblo donde vienes, que si es la virtuosa y eras una reverenda, y ahí se revela, ¿no? Y Blanche no lo rompe nunca, sigue hablando hasta que llega Stanley y ahí sí la rompe, ¿no? Podríamos decir que es una escena profundamente machista, una obra, porque el Stanley la destroza, y el objetivo de Stanley es destrozar a Blanche, ¿no? Claro. Destrozar su carcasa por ende, pero es fuertísimo, ¿no? Bueno, ahí tengo. Pero, claro, es un universo escrito. A mí me acaba de volver las ganas de dirigir en un ratito. Estaba bien casado, pero es más, me ha dado ganas de escribir un libro, ya no sé. Aunque podríamos hablar con cómo se siente. Dependiendo. Porque es una obra que en cualquier momento se hace, pero está uno por ahí, no funciona bien igual. Claro. Pero escribamos a ver cómo se siente. ¿Preguntas o dudas? A ver, ya, algo que decía Aristóteles en su poética, y luego a lo de naturalismo y la estilización. Aristóteles señala que se debe escribir algo coherente al personaje, ¿no? Como lo que dices, ¿no? No es coherente que escuchen jazz, digamos, si son musicales, Perú. Entonces, ahora, ¿cómo la estética de un diálogo naturalista va más bien al ritmo? ¿O cómo? Va más al subtexto. Al subtexto. Ese es o sea, cuando aparece Chekhov, esa es la novedad. Y hasta ahora lo sigue siendo. Que los personajes nunca dicen lo que piensan.
dicen lo que deben decir para reprimir su verdadero sentido. Hasta que en algún punto explota. En el caso de la gaviota termina con la muerte del personaje, y en el caso de Tío Báñez termina con el casi asesinato de Seriviakov, ¿no? Con la ruptura ya de la familia. Seriviakov se va, vende la finca, y el Tío Báñez y la sobrina Cleopatra, siempre recuerdo que es el personaje central de la obra, por eso se llama Tío Báñez, porque es desde la perspectiva de la chica, se queda en nada, ¿no? Si va a vender la finca donde ellos viven, que en realidad era de la hermana del Tío Báñez, y el Tío Báñez era el esposo del hermano, y ellos se quedaban en nada. Y ahí terminan los textos brutales, ¿no? Y los dos desilusionados diciendo, bueno, habrá que seguir viviendo en este sufrimiento. Ahí ya lo dicen muy revelado, en este sufrimiento, en esta desolación hay que seguir viviendo. Y ahí termina la obra y tú te quedas rotísimo, ¿no? Claro, texto. Porque eso sí es bien naturalista, ¿no? Porque las personas en realidad sí decimos lo que debemos decir, claro. Usualmente, ¿no? En ciertos contextos dices la verdad. Claro. Normalmente dices lo que debes decir. Ajá. Según con quién hablas. Claro, es como que tienes una careta en cada ámbito social. Pero incluso con personas que quieren. Claro. Por ejemplo, si tú estás pensando algo que sabes que tu pareja le fastidia, no lo dices. O no lo dices, o lo dices de otra forma. Ajá. El ser humano es así. Claro. En el caso de Aristóteles era diferente. O sea, en el caso de Aristóteles, por ejemplo, cuando hablaba de coherencia, ellos hablaban de que un rey habla como un rey. Claro, eso sí entiendo que Aristóteles decía eso. Claro, que digamos, un héroe nunca dice groserías. Un héroe es perfecto, es el bueno, no puede decir cosas malas. Moralistas a la pared. Claro, y ahora sí. Esto también del narrador omnisciente, pues no es diegético en teatro. Pero he visto propuestas escénicas, y hasta una vez en el colegio hice algo así, de que sí había una especie de un narrador o algo así, no lo incluimos en el texto. Nosotros, la profesora nos dijo, ya van a hacer Electra y Orestes, porque sea al azar, no sé, obras clásicas o de lo que sea. Electra y Orestes. Y me acuerdo que para que podamos hacer toda la obra en 10-15 minutos que nos daba la profe, yo era una especie de narrador. Y yo les decía, pues ya, yo voy a ser un anciano y ustedes van a hacer esto, tú eres Electra, tú eres Orestes, tú eres el otro. Y empezamos a hacer la obra y yo narraba. Era un texto diegético. Yo narraba, yo decía, ya, y entonces pasa esto, muere el rey. Entonces esta chica se va y se va por otro lado. Pero luego no repetía pues lo que ellos actuaban, ¿no? Y luego se encontraron, él se cortaba la narración y empiezan a hablar entre ellos. Entonces, no. Claro, eso ya es algo muy liminal, diríamos, porque el narrador no es propio. No. Claro, si lo enmascaras como personaje, claro, porque funciona, claro, se vuelve teatro. Un punto también pero es entre un narrador. Sigue siendo un narrador, por ende la gente se empieza a aburrir. La historia no avanza. Sí, pues había una propuesta también que John Mora, Johncito hizo esto. Escribió pues una obra de Buchuracay, dramatiza Buchuracay, la matanza. Y sí, pues en las primeras versiones en la primera versión que vi de eso, porque todos los años lo sacan, incluso este año yo actué en esta vaina, había un narrador. Y sí, pues se sentía, dije, no, pero ¿por qué le vas a meter un narrador al teatro? Esa vez ya no pensaban que puede ser malo. Es un error común, porque cuando tú le dices a una profesora o un profesor de colegio, todas pues un narrador. Sí, pues. No conocen, pues. Ajá. Y era, sí, pues, y cuando ponía el narrador, pero se explica solo, o sea, está redundando, no puede, no, pues. Y se reunió en la casa del periodista, y aparecen reunidos en la casa del periodista, entonces no necesitas narrar eso, está ahí. Eso puede servir como acotación, o tal vez los chicos no entendieron la acotación y dijeron, hay que narrar, y lo volvieron parte de un texto. Me acaba de acordar un tema que fue para mí un conflicto grande dentro de la muestra regional.
fueron, no recuerdo si el grupo se llama Teatro El Fin del Mundo, con una obra que se llama Paxi. Ya. Paxi es la palabra aymara para luna. Ajá. Y tenía narrador. Sí. Y todavía el narrador de voz de locutor, así, Paxi. Y eso se volvió, no sé si te recuerdas cuando regresó, que por ahí Frank Gómez dijo, Paxi. Ajá. Es que empezamos a Paxi llega a la ciudad. Paxi, y toda la Paxi, y empieza a narrar cosas que estás viendo. O sea, y el Dorian, que es el director, saludos a Dorian, si es que lo íbamos a subir, cosas que ya me quiero subir, no identificaba que el teatro no necesita narrador. Yo intenté decirlo de manera muy amable, pero creo que no me captó. Justamente empecé mi crítica hablando de lo digético y lo narrativo. Pero creo que no me entendió. Pero sí, no. Y sobre todo, esa obra, por ejemplo, era de 12 puntas por ahí. Todos llegaron hasta Puno desde Tacna, no de cerca, porque tienes que ir a Arequipa y de Arequipa a Puno. Claro. Entonces es casi un día y medio, ¿no? Claro, es como hacia Lima, ¿no? Bueno, de acá, de allá, se pueden hacer 2 días. Ajá. Pero hacían una coreografía brutal y había unas imágenes increíbles. De Dorian sale armado imágenes. Por ejemplo, hay partes en las que Paxi con su pues tiene como un espíritu, ¿no?, que le acompaña, se meten al agua. Y tú lo ves suceder, o sea, te das cuenta que está en el dedo, pero te la crees en un momento, sube una tela de estas, como de chal transparentito, y lo ves a los chicos subiendo hacia los costados, y a la actriz de Paxi y el otro. Parecían auténticamente iban a tomar. Imágenes brutales, muy logradas, muy bien ensayadas, o sea, como un relojito. Y de pronto tenías Paxi, no daba por el agua. Te sacaba el mundo totalmente. ¿Qué escena tan bien lograda? Y decía, Paxi. Y el hecho también de que hay un narrador, pues creo que no contribuye pues a que, como dicen, ¿no?, que te sumerjas en la obra, ¿no? Te deja muy bien claro que está ahí, ¿no? Siempre usa un narrador, por ejemplo, pero ese narrador es un personaje rompiendo la cuarta pared. Por ejemplo, eso me gusta, por ejemplo, ¿no? Pero no es un narrador per se. Claro, en la televisión, por ejemplo, el Marco en el medio, que es uno de los personajes rompiendo la cuarta pared, pero cuando es un omnisciente, se siente algo, pues, como que... ahora último, pues, llevaron a cortometrajes unos cuentos. ¿Cómo se llama el director de... ¿Cómo se llama El fantástico señor Zorro, no me acuerdo cómo se llama. ¿Y acá de Cusco? No, es gringo. En Netflix he visto. No, y sí, pues, hay narración, pero en momentos sí ese Benedict Cumberbatch está diciendo, él narra, ¿no? Apareció esto. Esto es de Wes Anderson. De Wes Anderson. Sí, dirigido por Wes Anderson. Sí, claro. Sí, he visto una, justo con Benedict Cumberbatch. Ajá, claro. Estos cuentos, por ejemplo, él narra también, pues, ¿no? Pero el cine hay más narrador que el teatro, sí es. En el teatro, en el cine se puede hacer eso, creo, ¿no? En el teatro es Piensa en Amélie. Amélie hay un narrador que claro. Es un recurso interesante. En el teatro no juega. ¿Sabes qué estaba pensando? Justo ahora, te dije la otra vez que yo haría una obra en la que un tipo no sabe, que se suicidan sus 3 amigos cercanos y no sabe qué hacer. Y me puse a pensar en cómo sería la obra, ¿no? Y me puse a pensar, incluso el pata narrando la historia de sus amigos, de cómo se mataron, ¿no? O sea, entre la narración, rompiendo la cuarta pared, digamos, no sé, quizá que digamos en un círculo de apoyo de alguna cosa, ¿no? O con un terapeuta o contándole a alguien en algún lado, y él empieza a hablar y al lado empieza a aparecer algunas cosas, ¿no? De lo que hacían sus amigos, incluso la misma muerte, ¿no? De manera no tan gráfica, ¿no? Como que deben tener, digamos, psicólogo, saltó, se tomó algo, no sé. Claro, es que esa es la manera.
Otro ejemplo cinematográfico es The Imitation Game. Código Enigma se tradujo en el castellano. Pero justamente con Benedict Cumberbatch cuando hace el de la manzana de Apple, ¿cómo se llama? El inventor de la informática, básicamente. No, la Segunda Guerra Mundial que descifra Enigma. Bueno, no me acuerdo pero la obra empieza con él en un interrogatorio policial. Y mucha información aparece en ese interrogatorio. Y luego ya vas a los flashback. Claro. Sí, esa es una muy buena manera de resolverlo. Pero también darle la vuelta. ¿Cómo lo puedes resolver de otra manera? Porque es la manera convencional. Siempre hay una manera diferente de darle la vuelta. O tal vez, no sé, estaba pensando, tal vez empezar en narración, no sabes que es mi amigo, y aparece el amigo y todo, y luego se corta la narración y usando luces sería eso, ¿no? La parte donde se oscurece, ellos se van, desaparece y se queda pues en el amigo, solamente el amigo haciendo sus cosas, de rato en rato tal vez aparecería su voz, como los pensamientos del pata, y luego el momento de su muerte. Y se corta, se hace la muerte, tal vez un pequeño funeral, algo, y vuelve a aparecer él, en el funeral tal vez, ¿no? El protagonista sigue narrando, ¿no? Hablándole al público, no a los personajes. Claro, podría ser, sí. Funciona. Dale la vuelta. Estoy pensando todavía cómo todo eso. Ya. Chévere.